PPT en la cual tenemos que tener en cuenta que la gestión de plazas y dotación de personal, hay 5 procesos. El primero es la reasignación. Sabemos que la reasignación se da entre mayo hasta julio, por interés personal y unidad familiar, y lo que es salud todo el resto del año. Luego viene la encargatura de los directores, que es entre los meses de octubre y noviembre, inclusive parte de diciembre. Como tercer proceso tenemos la racionalización, cuyo acto empieza la evaluación desde junio hasta septiembre, luego viene un reordenamiento que ya ha culminado en el mes ha culminado a fines de noviembre, y ahora en diciembre se tiene que hacer ya todo un informe total. Luego de estos 3 procesos, recién se elabora el cuadro de horas. El cuadro de horas que tiene que ser asumido por cada uno de los que conforman el comité de las instituciones educativas. Entonces, hay un cronograma que más adelante les voy a dar a conocer, se hace entre diciembre y culmina en enero. Luego, después de este cuadro de horas, recién, lo que habíamos mencionado anteriormente, viene lo que es el contrato docente. Isaías, siguiente. Ya. Según la resolución viceministerial número 315 del 2021, y va a tener una modificatoria que en estos días posiblemente nos van a dar a conocer, pero que no va a tener mayores detalles, porque con la RBM 315 estamos dándoles a conocer todo este proceso. Hay que tener en cuenta el plan de estudio en las instituciones educativas según la forma o modelo de servicio y atención. Aquí en Cajatambo nosotros contamos con lo que es EBR. EBR, no tenemos jornada escolar completa, y tenemos también educación básica alternativa, y contamos con instituciones bilingües. En forma general les voy a dar a conocer las áreas curriculares de EBR. Matemática, 4 horas, comunicación 4 horas, inglés 3 horas. Ahí estamos viendo un asterisco que más adelante el especialista, el licenciado Juan Ramos Vidal, les va a hacer con detalles sobre este asterisco. Arte y cultura 3 horas, ciencias sociales 3 horas, desarrollo personal, ciudadanía y cívica 3 horas, educación física 3 horas, educación religiosa 2 horas, ciencia y tecnología 4, educación para el trabajo 2, tutoría y orientación educativa 2 horas, y hay horas de libre disponibilidad 2 horas, pero que también ahí está con un asterisco que más adelante lo va a detallar el especialista Juan Ramos. Lo que es educación básica alternativa, su plan de estudio, tenemos matemáticas 5 horas, comunicación 5 horas, inglés 2 horas, arte y cultura 1 hora, ciencia, tecnología y salud 4 horas, desarrollo personal, ciudadanía y cívica 4 horas, educación física 1 hora, educación religiosa 1 hora, educación para el trabajo 4 horas, y horas de libre disponibilidad tienen 3 horas. Respecto a las educación a E y B, nosotros acá tenemos solamente lo que es revitalización. En matemática 4 horas, comunicación, lengua originaria
4 horas, comunicación segunda lengua, 3 horas, comunicación segunda lengua, inglés 2 horas, arte y cultura 2 horas, ciencias sociales 3 horas, desarrollo personal, ciudadanía y cívica 3 horas, educación física 3 horas, educación religiosa 2 horas, ciencia y tecnología 4 horas, educación para el trabajo 3 horas. Aquí también hay un asterisco que el especialista les va a detallar. Luego, tutoría y orientación educativa, 2 horas. Continuamos, Isaías. Ya. Ahora viene la normativa y lineamientos generales según la RBM 315 para el proceso de elaboración y aprobación del cuadro de distribución de horas pedagógicas. Integrantes del comité. Dice, director de la institución educativa es el presidente. Un subdirector de la institución educativa, secretario. Tiene que ser uno de mayor escala, mayor tiempo de servicio en la institución educativa, y un representante de los profesores de la institución educativa elegidos por votación entre los profesores nombrados. Aquí quiero hacer una recomendación. Tiene que constar en acta el docente que es elegido como representante para que posteriormente no haya algunas observaciones, porque en algunos casos los profesores dicen, yo ni sabía que estaba en el comité, ¿no? Ahora, la carga horaria se determina por criterios de prelación, como les había dicho, ¿no? Primero, se aplica también a directores, cargos jerárquicos, personal docentes y bolsa de horas, como me lo había indicado anteriormente. Para el cumplimiento de sus funciones, el comité tiene que elaborar la propuesta de acuerdo al número de secciones identificadas como necesarias en la etapa de evaluación realizada en el marco del proceso de racionalización. También el plan de estudios, el proyecto curricular institucional, que también ya lo hemos mencionado, y el cuadro de asignación de personal del sistema Nexo. ¿Para qué? Para luego ser presentado al comité de la UGEL para su evaluación y validación, adjuntando la resolución directoral que conforme el comité de su institución educativa. Y el acta, dice acá ya, como les había dicho, el acta de la elección del representante docente. Es muy importante que también adjunten ese acta. Ahora, dice, este proceso garantiza que los estudiantes no cuenten con un docente del área curricular o campo del conocimiento que se requiere a fin de lograr los aprendizajes esperados que anteriormente también yo les estaba mencionando. Aquí hay un asterisco donde dice la resolución ministerial 189 de aprobar documento normativo denominado disposiciones para los comités de gestión escolar en las instituciones educativas públicas de educación básica, comité de gestión de condiciones operativas. Este es en el caso cuando no tienen un subdirector, ¿no? El comité de gestión de condiciones operativas. Luego viene la resolución, regula los procesos de elaboración. ¿Cómo se va a elaborar este cuadro de distribución? Hay primera, segunda y tercera etapa. La primera y la segunda son, o sea, al igual que la institución educativa conforma su comité, también la UGEL lo tiene que conformar. Pero luego la institución educativa ya define la distribución de horas de libre disponibilidad en función a su proyecto curricular institucional. Aplicación de criterios para la asignación de la carga horaria al docente. Elabora el cuadro de horas y remite esta propuesta
de cuadro de horas. ¿A quién lo va a remitir? A la UGEL. La UGEL revisa las propuestas presentadas por las instituciones educativas. Y si hay algunas observaciones, formula observaciones, en caso, ¿no? Exista, ¿no? Y aprueba el cuadro de horas mediante un acto resolutivo. Ese cuadro de horas tiene que ser aprobado con resolución. Luego ingresa esta información del cuadro de horas aprobado en el sistema Nexus. Quien se encarga es el responsable de Nexus de la UGEL. Él va a reportar la carga de cuadro de horas en el sistema Nexus al Minedu a través del envío de la base de datos. Continuamos, Isaías. Ya, viene luego viene el cronograma. Hay un cronograma en la cual está inclusive con fechas, que es la primera, la segunda y la tercera etapa. En la primera, conforme ya lo había manifestado, es la conformación del comité, tanto de la UGEL y la institución educativa. Como plazos es hasta el 7 de diciembre. Supongo que ya las instituciones educativas, a quienes también se les envió los oficios correspondientes con este cronograma para que puedan presentar su comité. Y asistencia técnica, que es el día de hoy, que les estamos impartiendo. La presentación o la recepción de solicitudes, porque hay profesores que pueden tener una segunda especialidad o tienen el título, pueden pueden solicitar sus horas con el título que los respalda, ¿no? Entonces lo presentan a su institución educativa, no a la UGEL, sino al director de la institución educativa, hasta bueno, acá está el cronograma hasta el 13. Después viene la clasificación de los profesores por área curricular o campo de conocimiento, es el 14. La aplicación de criterios de prelación, que es hasta el 15. Asignación de la carga horaria a la plaza ocupada vacante hasta el 16. La presentación de reclamo en caso que hay, el 19, lo presenta el profesor. Atención de reclamos en la UGEL o institución educativa hasta el 20. Y la elaboración del cuadro de horas pedagógicas el 21. Hasta el 23. Luego viene la segunda etapa. La segunda etapa corresponde ya al comité de la UGEL. Revisión de la propuesta del cuadro de horas, el 27. Presentación de la propuesta de cuadro de horas reformulado, ya cuando ha habido alguna observación, y entonces se le devuelve a la institución educativa reformula y nos envía el 30 de diciembre. La aprobación de la propuesta del cuadro de horas lo realiza el comité de la UGEL 11 el 4 de enero. Y la elaboración del proyecto de resolución es el 6 de enero. Y la tercera etapa ya corresponde a lo que es el ingreso de la información del cuadro de horas pedagógicas en el sistema Nexus. También corresponde a la UGEL 11. Continuamos, Isaías. Ya, ahora vienen los criterios generales para elaborar por orden de prelación. El comité de la institución educativa formula el cuadro de horas de acuerdo al número de secciones y grados aprobados por la UGEL en base al CAP vigente en concordancia con el plan de estudios vigente. Ya les ha dado a conocer el plan de estudios, el cual lo va a detallar con mayor precisión el especialista Juan Ramos. En primer lugar, según el orden de prelación, el personal directivo
Dice, en EBR secundaria lleva ciclo avanzado, el director asume 12 horas pedagógicas para el desarrollo de sesiones de aprendizaje de acuerdo a su título o especialidad, en mérito al número de secciones de acuerdo a la norma técnica, ¿no? O sea, cuando tienen más, cuando solamente la institución educativa cuenta con 5 secciones de secundarias, necesariamente va a tener que asumir 12 horas de dictado el director. Ahora, segundo orden de prelación, personal jerárquico. También cumple con una jornada de 40 horas pedagógicas, debiendo destinar 12 horas pedagógicas para el dictado de clase. Y debe reflejarse esto en el cuadro de horas. Personal docente. Para el caso de la carga horaria de plazas, el profesor se sigue el siguiente orden. Personal docente nombrado, agrupado por área curricular, teniendo la prioridad el que cuente con mayor escala magisterial, ¿no? O sea, ¿quién va a elegir las horas? El docente que cuente con mayor escala magisterial, de acuerdo a su especialidad. Luego vienen las plazas ya vacantes y por último las bolsas de horas. Continuamos ¿Continuamos? Ya. Ya, acá se dan las precisiones más resaltantes. Dice, por ejemplo, si un profesor, lo que ya les había manifestado, ostenta más de un título pedagógico o cuenta con título de segunda especialidad en áreas curriculares distintas a la que viene dictando, puede solicitar el cambio de las horas pedagógicas a otra área curricular, campo de conocimiento. B. Plazas sin carga horaria, ubicadas a otra institución con necesidad. Ya, bueno, y no tenemos jornada escolar completa, no tenemos tampoco el CERPAS, creo, sí, y algo de la modalidad o el servicio de alternancia. Después, el director primero, dice, distribuye las secciones y grados en función a los turnos que funcionan. Pero acá generalmente tenemos un solo turno. Después, ampliar, reajustar y o modificar solo por excepción en los siguientes casos. Cuando se han financiado nuevas plazas y o bolsas de horas o reubicado plazas como incremento de sección. O también, así como se dan incremento, puede haber disminución de metas de atención. Isaías, ¿continuamos o ya ahí creo que termina? Y lo otro es para el mes para Nexus. Ya. Directores, hasta ahí es mi exposición. ¿Alguna consulta para dar pase luego al especialista Juan Ramos para que pueda él dar las orientaciones respecto a esta asistencia técnica? Profesora, buenas tardes. Y las horas de los profesores que están para nombramiento, también hay que considerarlas. Claro, cuando son para nombramientos se tiene que considerar. Son plazas vacantes. Claro. Primero los que están nombrados. Profesora Carmen. Sí, dígame, Profesor, director. una consulta. Una consulta. En el caso de Rajanya de la 20.020, bueno, en el caso de Rajanya, yo soy el director encargado o designado hasta el 31 de diciembre. Ya no cuento para el otro año con horas. Segundo lugar, el profesor Julián está reasignado a Comas. El profesor Fran está reasignado a Guaito. Ahora la pregunta es, ¿a quién se le va a asignar 12 horas si todavía no hay director? ¿Cómo hago?
Director Rosendo, Todavía en ahorita, caso de su sí. institución educativa, más adelante el profesor Juan va a dar a conocer qué instituciones educativas van a elaborar su cuadro de Ya. horas y qué instituciones educativas van a ser asumidas por la UGEL cuando no tienen el número de docentes que puedan conformar su comité. Ese es el caso de su institución educativa, ¿no, profesor Rosendo? Y no hay ya, creo, para hacer el cuadro de horas. Pero los demás que son reasignados es a partir de marzo todavía. Los que se han reasignado. ¿Aló? ¿Quién te envió? No se escucha bien, a ver, algunos están, creo, con sus... Estimados directores, en el chat se ha adjuntado el link para que puedan registrar su asistencia. Igual la parte final también se va a dar otra ronda de preguntas, en la cual también se van a aclarar los puntos. Si hay una consulta que es un poco compleja, se elevará también al ministerio para hacer las consultas respectivas y a la brevedad se le responderá, ¿no? De acuerdo a lo que nos puedan responder. A continuación, vamos a dar pase al licenciado Juan. Bien, buenas tardes con todos los presentes, integrantes del comité a nivel de UGEL, directores de las instituciones educativas y docentes que también nos están acompañando en esta reunión, esta asistencia técnica para la formulación, ¿no?, del cuadro de distribución de horas pedagógicas para el año lectivo 2023. Bueno, antes de iniciar, y quizás también en atención a la casuística del director Rosendo, de su institución educativa, podríamos tomar como referencia el caso presentado el año pasado en la institución educativa de Huancapón, ¿no? Entonces, en donde al cesar el director Licetti, dejó obviamente sus 12 horas, y se convocó esa plaza para que un docente asuma el cargo de director, y obviamente con sus 12 horas de dictado en aula. En ese sentido, lo que se tiene que prever es pues que o se procedió viendo que el docente que vaya a asumir esa carga horaria cumple con los requisitos, en este caso con el título que lo acredite. Ya dependerá de la comisión de la institución educativa qué carga horaria le va a asignar al director, o en todo caso también podemos hacer la consulta al ministerio, siendo un caso bastante particular. ¿Ya? Bien, entonces, continuando con la presentación de esta asistencia técnica, tenemos en este proceso 5 hitos. Pero antes debo indicar algo. De acuerdo a la asistencia técnica recibida por los comités de UGEL, nos han indicado que la RBM número 315 del 2021 Minedu todavía sigue vigente. Está prevista una modificatoria que, como ustedes pueden ver en las pantallas, todavía no tiene número porque aún no se ha emitido. En el transcurso de la semana o los días próximos esperemos que esto se haga efectivo para que
los directores y los integrantes del comité puedan tener todas las herramientas, todos los insumos y puedan elaborar, formular su cuadro de horas sin ninguna duda, ¿no? Teniendo todas las recomendaciones, las instrucciones del caso. Bien, entonces, dicho eso, vamos a proseguir. Tenemos, como le había manifestado, 5 hitos, en donde el primero es pues, la convocatoria, ¿no? Y aquí se presenta el anteproyecto del cuadro de horas. Esto va a ser presentado pues, por los comités a nivel de las instituciones educativas. Luego los comités de las DRE o de la SUGEL van a revisar estos anteproyectos o estas propuestas de acuerdo a un cronograma ya establecido, ¿no? Y que a ustedes también ya se les ha dado a conocer. Como número 3, una vez más, tenemos la participación de los comités DRE y UGEL, en donde aquí lo que se va a ver es, o lo que se va a hacer es aprobar y remitir disculpen, al área de personal estos cuadros de hora. Esta propuesta de cuadro de hora ya aprobada, ¿no? Aprobada. Luego dice la UGEL va a remitir, hito número 4, va a emitir la resolución del cuadro de horas aprobado a nivel de UGEL, es decir, de todas las instituciones educativas de la jurisdicción. Y finalmente esta información tiene que ser registrada en el sistema Nexus y esto corresponde ya al personal de la UGEL. Continuamos, Isaías. Bueno, vamos en este caso, dado que ya se ha establecido o se ha indicado y en la norma se establece de qué manera se conforman los comités de formulación, elaboración y aprobación del cuadro de distribución de horas pedagógicas, tenemos 3 integrantes, el director y 2 docentes nombrados. En nuestra jurisdicción tenemos algunas instituciones que logran conformar su comité y otras que obviamente no. Las que no pueden conformar su comité lo va a asumir el comité de la UGEL. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos quizás oír las sugerencias, las recomendaciones, las necesidades que su institución educativa presenta, ¿no? Entonces, para ello vamos a tener una comunicación fluida con los directores, básicamente, y vamos a oír su pedido, ¿ya? Para eso, como les decía, vamos a disculpen, establecer mecanismos para tener una comunicación fluida y caminar de la mano para poder elaborar un cuadro de horas, uno que esté, pues, de acuerdo a lo que se indica, que es a las necesidades de los estudiantes y obviamente también a las necesidades de los docentes. Bien, como ustedes pueden apreciar, tenemos las instituciones educativas de EIB y de la EBR, aparte de la EVA. ¿Qué instituciones van a lograr conformar su comité? Porque ya se ha revisado de acuerdo al CAP que nosotros tenemos. La institución educativa Ciro Alegría Bazán, de Cajamarquilla, también la institución educativa de Huancapón, 20.012, la institución educativa Horacio Ceballos Gámez de Copa, 20.008, también la institución educativa 20.020 de Rajanya, la institución educativa 20.017 Honoro Manrique Nicho de Gorgor, Santiago Antunes de Mayolo, 2984-2 de Namiahuaín, Andrés Avelino Cáceres de Nunumia, Sebastián Luna Salazar de Manás, y la institución educativa Paulino Fuentes Castro de Cajatambo. Estas instituciones son las que cuentan con el director y los docentes nombrados, de tal manera que le permita conformar su institución educativa, el comité para la elaboración del cuadro de horas en su institución educativa. Las otras instituciones educativas, en este caso 20.007 de UTCAS, Oscar Miro Quesada de la Guerra, 20.005 de Uramasa, 20.014 de Yoxi, 20.009 César Vallejo Santos de Guayapa,
20.037 de CAUA y el EVA, ¿no? Entonces, de las instituciones mencionadas en la última parte, la UGEL se encargará de formular su cuadro de horas. Esto obviamente de acuerdo a lo que indica la RBM 315 del 2021. Continuamos, Isaías. Profesor Juan, una preguntita. Profesor Juan, buenas tardes. Le Ya, habla ok. la profesora Raquel de aquí de la dirección del Colegio Copa. Profesor, para el año 2023, aquí en el Colegio Copa, los profesores de secundaria que han sido nombrados se van a reasignar. Ya, bien. Para el En ese otro año sentido, ya no hay profesor nombrado. no. Marzo. A ver, la vigencia, la entrada en vigencia de la resolución del proceso de reasignación todavía es a partir de marzo. Entonces los docentes todavía, digamos que pertenecen a la institución educativa o a la UGEL de Cajatam. En ese sentido, si hubiese, digamos, alguna observación que se presente y que se tenga que reformular, todavía estarían en la obligación de ser partícipes de este proceso de reformulación. Si es que lo hubiese. Ya, profesor, otra preguntita. A ver, En el mes de marzo, nosotros formemos las comisiones. Y yo ya ahí conformé el comité y entre, una de ellas también lo que era la conformación del cuadro de horas. ¿Con ese comité que he formado me quedo o tengo que volver a formar? Bien, por lo que tengo entendido, de acuerdo a lo que indica la norma, es un director o directora, no se cuenta con el subdirector o subdirectora, pero de acuerdo a lo que indica la norma también, hay que elegir a los docentes que tengan la mayor escala primero, y si hay empate en el nivel magisterial, o en la escala magisterial, perdón. El tiempo de servicio. Ya el desempate viene por tiempo de servicio. ¿Ya, maestra? Entonces, creo que Copa no solamente tiene 2 docentes nombrados, aparte de usted como directora. Entonces, ellos tendrían que ser los únicos, o los elegidos en este caso. Profesor Juan, Sí, le ¿se escucho. escucha? Sí. Profesor Juan, en el caso de Uramasa, como usted sabe, existe, bueno, la directora, el profesor Giovanni Inicial, el profesor Elber, que todavía permanece en el colegio hasta el 31 de diciembre, que es su resignación a Guayapa, pero el otro siguiente profesor es el profesor Kevin, que ya prácticamente pidió su licencia hasta el 31 de diciembre, y muy probable que en enero y febrero se desatienda. El siguiente nombrado soy yo de primaria. ¿Uramasa cumple con los requisitos o no cumple con los requisitos? De acuerdo a lo que indica la norma, maestro Rodolfo, tendría que ser un docente del nivel correspondiente, en este caso el nivel secundario. Por eso es que justamente, en atención a la norma, a pesar claro, que Kevin está reasignado, prácticamente no puede participar. no, Porque ella es pidió que su licencia hasta el 31 de diciembre, ha pedido él, pues. sí, por eso, justamente, el caso del docente Kevin Cotrina, él está en licencia, o sea, no está en funciones, no podría asumir, conformar parte del comité. Claro. En conclusión, Uramasa no está obligado a presentar cuadro de horas. Claro, pero mira, justamente lo que les decía, eso no implica que haya una comunicación, porque como docentes, siendo la maestra también parte de la comunidad, la maestra directora en este caso es parte de la comunidad de Uramasa, las coordinaciones se pueden hacer para que elaboremos pues un cuadro de horas quizás consensuado y que sea en beneficio de los estudiantes en primer término y que no afecte también obviamente a los docentes. Entre Elmer y Giovanna.
Claro, podría ser. Claro, básicamente sería canalizar todo a través de la directora, ¿no? En este caso. Y con Elmer, que es el profesor secundaria. Claro, pues claro. Ajá. No, Elmer todavía es a partir de Ya. marzo. Claro, a partir de marzo. Eso es lo que hemos indicado, a partir de marzo. No, está bien. Lo de Kevin está aclarado. Kevin ya no pertenece a la institución. Hay que ser realista. No está Zapatos en o función. zapatero. Kevin ya no regresa. Kevin no Ujú. regresa. Zapatos o Pero zapatero. sí, ma- Pues Sí. él no podría opinar. No, en este caso no está en funciones, pues. No está en funciones. Claro, Así es. claro. Ya, profe Juan. Muy bien. Gracias. Isaías, continuamos. Bien, ahora vamos a ver los planes de estudio que están contemplados en la norma indicada, la 315. Nos han indicado que todavía sigue en vigencia, ya que no sale la modificatoria respectiva. Esto también ya lo había adelantado la maestra, la jefa Carmen. El cuadro número 2 corresponde al plan de estudios para las instituciones educativas de la jornada escolar regular, ¿no? Entonces tenemos las áreas curriculares y las horas semanales por grado. Bueno, de manera rápida vamos a visualizar. Matemática tiene 4 horas asignadas, fijas. Comunicación 4. Inglés 3 horas, pero ahí hay un asterisco que luego lo vamos a complementar. Tenemos Articultura 3, Ciencias Sociales 3, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 3, Educación Física 3, Educación Religiosa 2, Ciencia y Tecnología 4, Educación para el Trabajo 2, Tutoría y Orientación Educativa 2. Y las horas de libre disponibilidad son 2. Bien. Recordamos las áreas de arte y cultura y educación física el año pasado también tenían su asterisco. 2 estaban, digamos, fijas y se le podía asignar una más de acuerdo a las necesidades, ¿no? A las necesidades de la institución educativa o los estudiantes. En este caso, ya se ha establecido que arte y cultura y educación física van a tener sí o sí 3 horas semanales, ¿ya? 3 horas semanales. En el caso de inglés, ¿no? Acá tenemos, dice el asterisco, el aumento de horas en el área de inglés se implementará en aquellas instituciones educativas que cuenten con las condiciones para la ampliación de la carga horaria. Caso contrario, las horas incrementadas pasarán a formar parte de las horas de libre disponibilidad. Es decir, inglés puede quedar con 2, puede quedar con 2, disculpen, puede quedar con 2 como mínimo, ¿ya? Y esa hora ya no pasaría a formar parte de las 2 horas de libre disponibilidad. 2 horas de libre disponibilidad, en total sería. Y luego vamos a hablar de las horas de libre disponibilidad. Aquí indica lo siguiente, que las horas de libre disponibilidad se pueden asignar de acuerdo a prioridades establecidas en el proyecto curricular institucional, ¿no? Aquí también hay que considerar el plan lector. Entonces, básicamente acá ya al área de comunicación se le está asignando una hora directamente, entonces ya como mínimo tendría que tener 5, comunicación. Y luego dice, correspondiente a cada IE, en base a su diagnóstico, determinar a qué área curricular se reorienta, en este caso quedaría una hora de libre disponibilidad para asignar. Esto también hay que tener en cuenta, pues quizás los logros de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? El proyecto curricular institucional, como así lo establece. Quizás también las evaluaciones en las que los estudiantes están participando, ahora último con refuerzo, antes ha sido con las evaluaciones regionales, otras con las evaluaciones censales y muestrales. Entonces, en base a los resultados, establecer a qué área se destina esa hora de libre disponibilidad. En total son 35 horas por grado, es básicamente, bueno, se mantiene el total de horas, ¿ya? Entonces acá 2 horas de libre disponibilidad, si es que a inglés se le deja con 2, si es que a inglés se le deja con 3, ya quedaría solamente 1,
Bien, continuamos, Isaías. Bueno, de allí del cuadro número 2 nos pasamos al cuadro número 7, de acuerdo a la forma o modelo de servicio de atención. En Cajatambo tenemos las instituciones educativas de educación intercultural bilingüe, de revitalización cultural lingüística. Bueno, acá sí hay poco, digamos, no es como en la GER, que quizás ahí es un poco más flexible para con las horas de libre disponibilidad. Acá no, es más rígido. Bueno, tenemos las horas para cada uno de los grados: matemática 4, comunicación 4, comunicación en segunda lengua, lo que es lengua originaria, 3 horas, inglés 2 horas, horticultura 2 horas, ciencias sociales 2 horas, perdón, 3, desarrollo personal, ciudadanía y cívica 3, educación física 3, educación religiosa 2, ciencia y tecnología 4, tutoría y orientación educativa 2, y allí hay un asterisco en lo que es educación para el trabajo, y no se tienen horas de libre disponibilidad. A ver, vamos a ver qué dice ese asterisco, con 3 horas, en EPT. Dice, el aumento de la hora en el área de educación para el trabajo se implementará en aquellas IE que cuenten con las condiciones necesarias para la ampliación de la carga horaria. Caso contrario, las horas incrementadas pasarán a formar parte de la hora de libre disponibilidad y podrá ser reorientada a otra área curricular del plan de estudio. Es decir, si a EPT no le doy 3 horas, es decir, le doy sus 2 horas, ¿no? Sus horas mínimas, entonces esa hora que se le quita pasaría a la hora de libre disponibilidad, y esta se podría asignar a cualquiera de las áreas curriculares, ¿no? De acuerdo a lo que ya hemos explicado también en el cuadro anterior. Entonces, si es que se diese el caso, en resumen, podría haber una hora de libre disponibilidad, ¿ya? Si es que se diese el caso, de acuerdo a lo que allí se indica, se establece. Continuamos, Isaías. Bien. Respecto a la jornada laboral de las plazas, ¿no? Para el presente año o el siguiente año lectivo, 2023. Tenemos, las horas se van a dividir en sesiones de aprendizaje, ¿no? Lo que le llamamos carga horaria, y las actividades extracurriculares. En el caso de las actividades extracurriculares, antes era diferente, ¿no? El año pasado, o este año, perdón, teníamos la atención a padre de familia, atención a estudiante, horas de reforzamiento, algo así. Acá lo tengo, pero bueno, ya ustedes también lo conocen. En este caso solamente hay dos actividades. Uno que va a ser el refuerzo escolar, y otro que está destinado pues al trabajo colegiado, la atención a las familias y la atención al estudiante. Un momento para admitir a un docente, un director. Bien. Y ustedes pueden apreciar acá de qué manera se va a distribuir las 30 horas que el docente tiene, pues, ¿no? A la semana. Bueno, recordemos que el docente puede asumir una carga horaria de como mínimo de 24 horas y como máximo de 26. Si el docente asume una carga horaria de 24 horas, va a tener que dictar o va a completar con 5 horas de refuerzo escolar y 1 hora de lo que ya acá se establece, se indica. Si el docente asume una carga horaria de 25 horas, 4 horas más, ¿no? En este caso 4 horas van a estar destinadas al refuerzo escolar y 1 hora para el trabajo colegiado, la atención a las familias o atención al estudiante. Y si fuese el caso que el docente tenga 26 horas como carga horaria, 3 horas más van a ser destinadas para refuerzo escolar y 1 hora para el trabajo que acá ya se especifica. Y en total, acá están las 30 horas en cada caso para el docente, ¿no? De acuerdo a la carga horaria que se le establece. Resumiendo, podemos indicar que ahora el docente va a tener 29 horas en aula.
24 más 5, sus 29, 24 más 5, perdón, 25 más 4, 29, y 26 más 3, 29. Vamos a ver qué es lo que dice acá al costado. Las sesiones de aprendizaje son horas que se desprenden de las áreas curriculares del plan de estudios. Pueden ser 24, 25 o 26 horas. Y hay que tener presente que los docentes nombrados, esta parte es muy importante, a veces lo dejamos pasar, pero es muy importante para la formulación de los cuadros de hora. Tener presente que los docentes nombrados necesariamente, y la norma lo indica, necesariamente deben asumir horas de tutoría. Los docentes nombrados deben asumir horas de tutoría. Tener claro eso, por favor. Solo en el caso de que en su área curricular llegue a 25 horas, este docente no va a asumir tutoría, ¿no? Dado que si tiene 25, darle 2 horas más, ya serían 27, y estaría excediendo el máximo de horas en las sesiones de aprendizaje. Y respecto a las actividades extracurriculares, estas se subdividen en dos. El refuerzo escolar. Miren, el refuerzo escolar lo cumplirá el docente o la docente dentro de la jornada escolar de los estudiantes, de las 8 horas que se disponga para el año 2023. ¿Ya? Entonces, por eso le decía, estas van a ser 29 horas ahora ya efectivamente en aula. Antes era 24, 25, 26. Además, para el trabajo colegiado y la atención a familias y atención al estudiante referido a los logros de aprendizaje de los estudiantes, esta se va a realizar contrahorario durante la semana escolar, en un horario alterno, se entiende, a contrahorario. Bien, continuamos, Isaías. Bueno, ya hemos dado por llegado al final del material que nos han compartido también pues del ministerio. Entonces, en este caso, si hubiesen algunas consultas, lo que les decía era que de acuerdo a las orientaciones que nos han brindado, la RBM 315 de 2021 todavía tiene vigencia. Si hay modificatorias, lo que en este caso ustedes se pueden dar cuenta, los que ya tienen, bueno, los directores, profesores, tienen experiencia ya en este trabajo, en este proceso, en la distribución de la carga horaria, ¿no? Esto de refuerzo escolar, sí, de hecho que va a ser consignado o va a ser precisado en la norma que vaya a salir, ¿no? Bien, ¿alguna consulta para los integrantes del comité? Juan, sí, le escucho. una consulta. Acaba de mencionar la señora Carmen, creo que también su persona, de que primero tiene que conformarse la conformación a través de una resolución, pero eso se Bien. debe pues al comité que está completo. El comité Así que no es. está completo no tiene sentido que forme una resolución, no tiene No, no, no. sentido, Así es. porque usted va a tomar las atribuciones, Así es. ¿no es cierto? Así es. Ya, esa es una. Ya. Una. La otra es, en algunos colegios como Uramasa, Cagua, los directores todavía están en espera de que se haya modificado la 121 y asuman los directores de acuerdo a los cambios que va a haber posteriormente en las direcciones. En el caso de Uramasa y Guayapa, que no sé cuál será su destino, y cómo se podría hacer el cuadro de horas sabiendo que no son directores todavía. No. A ver, hay casos en donde, por ejemplo, lo había presentado el profesor Rosendo, el director Rosendo, disculpen. Se va a presentar, o se debe presentar, formular una propuesta teniendo en cuenta la norma de racionalización. Si la institución educativa cuenta con la cantidad de secciones necesarias, sería una plaza orgánica y el director no asumiría una carga horaria. Pero caso contrario, sí tendría que asumir sus 12 horas.
como se ha hecho en el caso, por ejemplo, de Huancapón. Tendría que asumir. Dado que ahora los directores son del nivel o van a ser del nivel, tendrían que asumir su carga horaria, ¿no? No sé, creo que Uramasa no llega al mínimo de secciones, siendo una institución educativa integrada, entonces habría que asignarle 12 horas a un docente. Tiene que asumir uno de secundaria. Pero las normas son claras. La norma dice que la plaza que le corresponde a Uramasa es una plaza orgánica. Entonces Claro. sobreentiende que tiene 12 horas presupuestadas. Tiene 40 horas presupuestadas. Así Entonces, es. ¿por qué tiene que asumir 12 horas? Si es una plaza presupuestada. Eso sería para lo que no tiene Nivel. plaza presupuestada. No No, tiene la al margen del nivel, ¿ah? Al margen del nivel. Son No. 40 horas presupuestadas que tiene. ¿O estoy equivocado? No está equivocado respecto a una parte. Está presupuestada y el director que asume la función tiene sus 40 horas. Pero el director asume sus 40 horas de acuerdo a la norma de racionalización, que es la 307, me parece, jefa Carmen. Sí. Entonces, si no llega a un mínimo de secciones, a ver, jefa Carmen, usted, su participación. por favor. Profesor Pedro, si me permite. Profesor Pedro. Sí, maestro. Rosendo. Maestro, creo que es el maestro. Profesor Pedro, ¿me puede permitir? Sí, Julio Cipión. Sí, maestro Julio. Ya, muy bien, muy buenas tardes. Acá algo para aclarar, en los colegios que tienen plaza de director, no, de hecho, no se le escucha, maestro Julio. Y las otras horas, lo asume como de gestión. Lo entiendo de esa manera. Mi consulta es al respecto, por ejemplo, en el caso de Gorgor, siempre se ha solicitado de que Gorgor tiene varias aulas, tanto en, ¿cómo se llama?, en inicial, primaria, secundaria. Es un colegio integrado. Entonces, por lo tanto, el director tiene que asumir las 12 horas en aula. ¿O cómo se lo va a considerar a Gorgor, profesor Pedro? Quisiera que esto aclara para poder tener en cuenta en la elaboración del cuadro de horas para el 2023. A ver, un momentito, justamente, a ver, jefa Carmen, luego usted responde esa parte porque tiene que ver con que si la plaza es orgánica o no. En atención a la consulta del maestro, maestro Rodolfo, en el numeral 7.5.4 de la RBM 315 establece lo siguiente. El director designado o encargado de educación secundaria de la EBR y de la EVA, el ciclo avanzado, podrán asumir 12 horas pedagógicas para el desarrollo de sesiones de aprendizaje. Dice, podrán, ¿no? En el área curricular o campo de conocimiento que acredite su título o especialidad. Esto en mérito al número de secciones que establece la norma técnica de racionalización vigente. Esa es la respuesta, maestro Rodolfo. Esto tiene que ver con la norma de racionalización. Hay un mínimo, ¿no?, de número de secciones que debe tener una institución educativa para que el docente asuma sus 40 horas y no tenga horas en aula. El caso de Gorgor es un caso, digamos que ahorita la maestra, la jefa Carmen lo va a explicar. A ver, Ya. Mire, el caso de Gorgor, la plaza de dirección no es orgánica. No es orgánica. En primer lugar hay que tener en cuenta eso. No es orgánica. En Gorgor, nuevamente repito, en Gorgor la plaza de dirección no es orgánica.
Sí, eso entiendo, profesora, que no es orgánica todavía, pero bordeamos las secciones. ¿Cómo tener en cuenta eso? Mire, ve, para mayor precisión, ahora para las encargaturas, hay una nueva norma técnica. Hay una nueva norma técnica que justamente hay también o sea, en la cuarta etapa que se ha dado, se ha quedado, como decir, un poco observada hasta nuevo aviso. Estamos ya claro, en pero la la profesora convocatoria, Y la eso habrá que cuarta etapa. esperar, ¿no? Sí. No, yo creo que estamos equivocados. Ahí estamos equivocados, hay que interpretar la ley, porque la 156 bien claro dice, deroga la 121. No dice que se quede en stand-by. Deroga la 121. ¿Qué significa eso? Que todo viene foja cero. Para las encargaturas. Por eso, para las Estamos candidaturas, en la cuarta etapa. ha sido derogada. Ha sido Claro, pero derogada la solamente 121. en lo que es respecto a los reclamos, dice así, la norma. Eso se ha No. publicado. Ahí lo Hay ha que interpretar bien las publicado normas, ¿ah? en jefe Hay que interpretar bien. jefe de personal. La cuarta etapa se ha quedado todavía observado solamente en lo que respecta a reclamos, prosiguiendo el proceso. El artículo 1 de la 156 dice, deróguese la 121. En ninguna parte de los artículos dice que la cuarta etapa quede en stand-by. No dice la norma. No, ahí se ha salido el comunicado. Señora Carmen, buenas. Ah, No sé si no, podría yo un expresarme un Sí, comunicado a ver, no tiene ahí peso está frente a una Jason, ley. sí, Jason está ahí Ya. presente, a ver. Está Sí, bien, Jason. pero un comunicado no tiene peso frente a un comunicado, pues, una resolución. Sí, licenciado, ¿qué tal? Buenas tardes con todos los presentes. Bueno, Buenas tardes, Jason. sí, si bien es cierto, usted me habla de la norma, a ver, la resolución viceministerial 159, ¿no? Que se dio el día 2 de diciembre, creo, donde indican derogar norma técnica denominada norma que regula el concurso público de acceso a cargos directivos. Ya, ahí derogan la resolución viceministerial también, la 121 2022, que tiene como sobre el proceso de encargatura, ¿cierto? La norma salió el viernes 2 de diciembre, si no me equivoco, ya. Sin embargo, sin embargo, nosotros como DREL y UGEL salió un cronograma, ¿sí? Si bien es cierto, ¿no? Esa norma que deroga la ley 120, el decreto, la RBM 121, digamos, ustedes saben que todas las normas no son retroactivas, ¿no? El cronograma de DREL salió antes y todos los procesos ya estaban, ya justo en la cuarta etapa del proceso de encargatura ya estábamos casi por finalizar, ¿no? Sin embargo, salió esa norma, ¿no? Por eso, digamos, los directores que han sido adjudicados en la primera, en la segunda, en la tercera etapa, ellos normal van a seguir con su proceso, digamos, de encargatura, ya cuentan con una resolución directoral y bueno, pues van a ser directores para el periodo 2023. Sin embargo, en el proceso de encargatura de la cuarta etapa, bueno, se estaba dando casi hasta la mitad. Sin embargo, salió esa norma que deroga, digamos, la norma de encargatura y estamos esperando que el Minedo se pronuncie, digamos, cuál va a ser la nueva norma de encargatura para poder proseguir con la cuarta etapa. Estamos a la espera, maestro Rodolfo, digamos que el Minedo se pronuncie, saque una nueva normativa o que nos indique, ¿no? qué va a pasar de ahora en adelante, ¿no? Cómo se va a trabajar, con qué norma vamos a trabajar para poder aplicar el proceso de la cuarta etapa. Ok, Jason. Pueden Aló. ¿Sí? ¿Se le escucha? Aló, ¿me escucha? Sí, Aló, profesora. Sí, Y en el caso de Rajaña, profesora, ¿cómo hacemos para elaborar? ¿A quién asignamos 12 horas?
porque nosotros no cumple, son 5 secciones, y contando con primaria que son 3 no llega, y se tiene que asignar 12 horas de clases. ¿Cómo hago para asignar? ¿A qué áreas se le asignan 12 horas? Mire, de todas maneras, como usted manifiesta que el 31 de diciembre ya culmina su designación como director, de todas maneras, esa plaza es para secundaria, la dirección, ¿no? Entonces, Sí, para secundaria es porque ya no hay nadie pues que ya no queda ningún nombrado. ahorita no, como Ahorita estaba hay 2 explicando el nombrados. profesor Juan, es el caso de Huancapón, cuando el director Licetti y el César también se convocó nuevamente a una encargatura y tenían que dictar 12 horas. Sí, pero por eso, ¿a quién le dictamos en qué área para poder formular el cuadro de horas? ¿A qué profesor? ¿En qué área? Ya, ahí en su institución educativa dice que se reasignan también, ¿no? Se reasignan los profesores nombrados, ¿no? Te voy a llamar, por favor. Peña, Sí, Peña. Sí. Ya Los se 2 reasignan, pero todavía a partir de marzo. no quedan ningún. Sí, pero ahorita para hacer el cuadro. No, es competencia. Está bien que ellos se reasignen a partir de marzo. Ya. No hay herboso. No hay herboso. Y ya está bien que se reasignen a partir de marzo, pero este cuadro de horas no va a ser para este año, sino va a funcionar a partir de marzo. Villarreal. Y ellos ya no van a estar. Ellos ya no van a estar, pero todavía hasta marzo que se reasignen, todavía pueden estar haciendo la distribución del cuadro de horas. No, sí, pero yo hasta ahí no hay ningún problema, profesora Carmen. O sea, el cuadro de horas sí, porque es colegio pequeño, no hay. Sino, mi problema es a quién le coloco 12 horas de clase. Director. A matemáticas. Sí. Director, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, Director, le escucho. ¿Qué tal, Leo Isaías? Director, ahí tiene 2 opciones. Una opción es que si antes que usted presente su propuesta de cuadro de horas, el proceso de encargaturas se logra adjudicar a un docente, usted tendría que adecuar al docente que se va a adjudicar las 12 horas. Caso contrario, no se logra cobertura esa encargatura, usted lo que designa las 12 horas se va a lanzar a concurso para que pueda cumplir el requisito. Por un caso, ¿no? Que ya si el director, usted pone 12 horas de comunicación, ahí la plaza se va a lanzar para que puedan postular docentes de comunicación nada más, para que puedan coberturar esa dirección, ese encargo. ¿Me dejo entender? Ya, profesor, pero bajo ninguna responsabilidad, profesor. No, por eso ahí tienen 2 opciones. Si hasta que usted no presenta... Sí, ya bueno, si se da el proceso ya normal, se puede considerar al profesor que salga encargado. Ya se sabe si es de matemática, de educación física. Pero si no se da, que le asigno a cualquiera. Claro, usted lo puede asignar una vez que se aprueba ya el cuadro de horas, la plaza ya tiene una carga, y esa carga, cuando uno lo lanza a concurso, tiene que cumplir. Si usted lo lanza de comunicación, nada más va a poder postular lo que son de comunicación, no va a poder postular de otra área cultural. Así es. Claro. ¿Así está normado? Claro, es que no es que está normado, es que mira, si tú apruebas tu cuadro de horas, tú apruebas ya la carga horaria, una vez que has aprobado, es el caso que sucedió el año pasado del profesor Licetti. O sea, él, para que lo hagan a concurso, estaban pensando, como no se llegó a coberturar el encargo en su debido momento, se aprobó el cuadro de horas con lo que es... tecnología. Claro, y se lanzó esa plaza con esa carga horaria y nada más lo que cumplían con el perfil pudieron concursar. Ya, mi estimado Isaías. Ese es el caso, como ahí está un poco... Claro, el segundo caso, si no sé, pero tampoco yo no voy a esperar, porque yo tampoco no voy a esperar hasta después del 25,
tienes que entender que el día 31 es sábado, 30 es viernes, y si yo ya pase ese día, ya tampoco no presento nada, porque yo no podría firmar ningún documento, porque eso se llamaría usurpación de funciones. No, de acuerdo al cronograma, director, no pasa de Ya, este ya. año la Ojalá. elaboración del cuadro de horas. Ya, ya. No pasa de este Ya, año. listo. Y de todas maneras, si usted tiene duda, Ya. igual también lo vamos a elevar Profesor, al está- ministerio y Ya, ya. cualquier respuesta que nos dé lo hacemos llegar, ¿no? También Ya, porque ya. no solo es su caso, ¿no? Hay varios casos similares. Ya, Profesor ya. Isaías, buenas tardes. En el caso de Gorgor tenemos el caso parecido, ¿no? Igual, yo termino mi función el 31 de diciembre, pero ahorita ¿cómo puedo dar todavía cómo se puede encargar a alguien? Bueno, en este caso por nivel le tocaría al profesor Ever. En el caso de Gorgor, licenciada, es más fácil porque ahí el director lo va a asumir por funciones nada más. O Claro. sea, ahí no es que van a cambiar, o sea, si bien es cierto, puede asumir el profesor Carvajal o usted lo asume por funciones, pero el cuadro de horas no se va a mover. No es como una plaza orgánica que lleva 12 horas a cargo. Profesor, pero por norma sí debe llevar 12 horas porque ya tenemos cuna más, ya estamos teniendo No, ya no sé. efectivamente lo que usted menciona es correcto, pero hay que recalcar, directora, que su colegio no tiene plaza orgánica. Eso no sé si me tienen claro. Su colegio, si bien es cierto, cumple con las necesidades. Hasta en el proceso de racionalización se ha solicitado una plaza de director, pero en la jurisdicción no se cuenta con una excedencia de plazas de director, por lo tanto no se podría atender su requerimiento. Entonces, ¿cómo procede? Se envía a la etapa regional, y en la etapa regional tenemos que esperar que de otra UGEL haya un excedente. Y mientras que no nos reubican esa plaza de director para su colegio, directora, usted tiene que elaborar con lo que tenga, pues. O sea, en otras palabras, no hay una plaza orgánica en su colegio. Eso quiero que quede claro. Ya, pero en este caso, si se propone, por ejemplo, le propongo al profesor Ever, bueno, él por el nivel, ¿no? Que tiene, bueno, yo le tendría que dar igual las 24 horas. Efectivamente, directora, efectivamente. Así como usted ha ido llevando sus 30 horas y además las funciones, igual llevaría el profesor Kazuma, ¿no? Mismo caso. Ya, y para asumir, ¿no se tiene que tener un documento o algo? ¿Cómo no lo comprendo bien, directora? O sea, no tiene que haber, bueno, alguna, no sé, pues una propuesta o algo que la UGEL determine, no sé, para poder determinar, porque si no, ¿cómo lo determinamos? No, mira, directora, mira, usted este año conforma su cuadro de horas, ¿correcto? Así es. Ya le entendí. Claro, Ya. cualquiera que asuma tiene 24 horas y Claro, no tiene que asumir. Ya le es entendí. por funciones nada más, ahí no Ajá. altera el cuadro de horas, no es como la plaza orgánica. Ya le entendí. Alejandro, Ya. Alejandro, Dígame, ya, sí, lo escucho. una consulta con referente a lo que dice la profesora Elena. ¿Qué pasaría en el colegio de Uramás específicamente? No hay ningún profesor, escucha, no hay profesor de secundaria nombrado. Solamente queda de primaria y de inicial. De acuerdo a la orden de prelación, lo sube el de primaria y el de inicial. El de primaria o el de inicial, quien sea el director, ¿va a asumir 12 horas también el cuadro de horas de secundaria? No. Mira, ahí le voy a aclarar algo, ya, mira, en el colegio de Uramasa no cumple con lo que establece la norma de racionalización, que dice pide mínimo 2 secciones. Uno, ¿Ya? no cumple en ese caso. Otro, que como no cumplir, tiene que llevar 12 horas, y al llevar 12 horas a cargo no puede asumir ni de primaria ni de inicial, el único que puede asumir uno de secundaria. Y como es una Pero no plaza hay orgánica, como es un una plaza... contratado. ¿Cómo? ¿Un contratado? No, una plaza orgánica puede participar de la jurisdicción. O sea, cualquiera de la no puede postular a esa plaza orgánica y ser encargado. Un nombrado.
Un nombrado, efectivamente, un nombrado. No se presenta el nombrado. ¿Qué se hace? Si se A convoca nivel regional. hasta poder coberturar. Eso ya lo determina el comité de encargatura, doctor. Allá yo no puedo entrar a profundizar en un ámbito que no tanto me corresponde. Entonces no se puede hacer el cuadro de horas Uramasa, porque todo está en una incertidumbre. ¿De qué manera no se puede hacer? No le comprendo. El caso de usted Claro, es similar porque el caso de Rajanya, mi estimado profesor. Si por No, algo logra encargar a un docente ahí hasta la fecha de presentación de lo que es el cuadro de horas, se elabora una carga horaria de 12 horas y entonces se lanza a concurso esa plaza, pero el que va a participar tiene que cumplir la característica, ¿no? Para que pueda dictar estas 12 horas. Si es de comunicación, simplemente todo lo que son de comunicación de la jurisdicción van a postular. Si no hay, a nivel regional. ¿Me dejo entender? O así más o menos se manejaría, mi estimado profesor. En todo caso, este tema lo vamos a elevar al ministerio. Apenas no responda, igual se lo va a estar informando a ustedes. Sí, pero también háganle ver en el tema una inquietud, porque no sería justo, profesor, que siendo profesores, porque somos colegios integrados, netamente tienen que ser de secundaria. Entonces, ¿dónde está el primaria que ascienda a cuarto nivel, tenga maestría, doctorado, cuando nunca puede ser director de su colegio? Eso también, esa inquietud, hágale llegar. Estimado director, mira, estimado profesor, mira, esta situación viene a consecuencia de que hay colegios que no cumplen con las secciones mínimas y no llevan aula a cargo. Eso se ha dado a nivel nacional. Por eso lo que viene el gobierno a emitir esta norma. Si no cumples tu mínima 12 horas y hay directores que no pueden dictar. No te copio. ¿Me escucha? No se te copió. No se te copia. Continúa, Aló, Isaías. no se te ¿Alguna copia. pregunta, alguna consulta adicional, Isaías? Continúa. Sí, no sé si alguien tiene alguna duda, inquietud. A ver, Isaías, para complementar algo, un tema que una consulta anterior, creo que hablaban de modificar el cuadro de horas, la maestra, me parece la directora María. Bueno, de acuerdo a lo que indica la norma, la 315 del 2021, un cuadro de horas solamente se puede modificar bajo dos condiciones o circunstancias. Bueno, acá indica lo siguiente, el 7.8.6 dice lo siguiente: una vez aprobado el cuadro de distribución de horas pedagógicas, mediante resolución directoral por la OGEL, no se podrá realizar ninguna ampliación, reajuste y o modificación, salvo por excepción en los siguientes casos, que son dos. El primero, cuando la institución educativa, yo no he posterior preguntado a la sobre ese aprobación del tema. cuadro de horas, se le ha financiado la creación de nuevas plazas y o bolsas de horas, o se le han reubicado plazas vacantes como consecuencia del incremento de secciones. O sea, cuando hay un incremento de sección o de secciones, sería un caso. Y el segundo caso es cuando la institución educativa, por efecto de disminución de metas de atención, reduce el número de secciones, ¿no? Si en un caso, en años anteriores, por ejemplo, hablando de un caso específico, yo tenía, casi llegaba a ese límite, en donde había un estudiante en un grado, ¿no? Entonces, si ese estudiante se retiraba, una sección desaparecía, un grado desaparecía. Entonces, en esas circunstancias sí, el cuadro de horas puede ser modificado, ¿no? Pero solamente son dos casos excepcionales. Bien, Isaías, continúa si hay alguna consulta adicional. Sí, le escuchamos a ver si tuvieron alguna duda, inquietud. Nada más. Profesor, profesor Juancito, primeramente, no, bueno, yo no pregunté de la modificatoria, sino preguntaba para la encargatura, pero ya entendí que cualquier profesor que asuma va a tener sus 25 horas, sus 24 horas, ¿no?
Mi pregunta sería, para las horas de para las horas de una hora que se tiene, no la adicional, sino la de Atención. refuerzo, ajá, la atención de refuerzo, ese horario hay que hacerlo en la tarde. A ver, en mi caso del colegio, en el colegio de Gorgor, pues no va a entrar en la mañana porque todos van a estar con aula, ¿no? Todos los profesores. Entonces, la hora de refuerzo habría que hacer un horario exclusivo con todas las áreas a donde se van a dar el refuerzo. ¿O me equivoco? A ver. Isaías. A ver, ubica la diapositiva, no recuerdo qué número es, en donde está ese cuadro. El refuerzo está dentro de la carga horaria. Sí. Ahí. Bien, una vez más, para todos los directores y docentes que se encuentran presentes, ya esto lo hemos visto, pero en las precisiones y respecto al refuerzo escolar, dice el docente lo cumplirá dentro de la jornada de los estudiantes, de las 8 horas que se disponga para el año 2023. De acuerdo a la RBM 474 del 2021, que hace poco más de una semana ha salido, se precisa que en este año lectivo, perdón, en el año lectivo 2023 van a ser 40 horas semanales, ¿no? Semanales. Entonces eso implica que se van a trabajar 8 horas diarias. Entonces, antes teníamos 7 horas diarias, 7 horas por día. Entonces, se va a incrementar a 8 y obviamente una hora por día. Y ahí están, pues, las 5 horas que se van a implementar, en este caso, de refuerzo escolar. Bueno, dependiendo de la situación, ¿no? Si son 24 va a tener 5, si son 25 va a tener 4, y si son 26 va a tener 3 de Profesor, refuerzo. eso significa si tenemos 8 horas, por ejemplo, le pongo un ejemplo. En el caso de Gorgor trabajamos hasta la 1:45. Más una hora estamos terminando 2 de la tarde y tanto, y 2 de la tarde, 2 de la tarde y media, 2:30. Y hasta las 2:30 hay que trabajar. 2:30. 2:30 vamos a trabajar desde las 8 de la mañana o hablando desde las 7:35. Mire, esto es lo que se ha establecido en la norma, la RBM 474 le decía, de este año, en el numeral 8.2.1, respecto a la jornada escolar del nivel secundaria, que establece lo siguiente. La jornada de los estudiantes se amplía a 40 horas pedagógicas, semanales, con la finalidad de brindar mayores oportunidades de aprendizaje a las y los estudiantes y mejorar de manera integral la calidad del servicio. Profesor Juancito, pero esto no se puede sustentar en el ministerio, por ejemplo. Si hay colegios que estamos, bueno, nosotros conocemos la realidad del Perú. Hay colegios donde los chicos están con anemia, vienen con sueño, cansados con 7 horas y con 8 horas, y bueno, no sé qué será el trabajo, ¿no? Porque en 7 horas los chicos ya se cansan y hay muchos, al caso de Gorgor, por ejemplo, a este año salió desnutrición completa y tenerle 8 horas al alumno sentados ahí o trabajando, pero bueno, no me parece correcto, ¿no? Pero si hay que trabajar así, bueno. En realidad sí, yo le entiendo la posición suya y también me pongo en el lugar de los estudiantes y es complicado. En las zonas urbanas, en verdad, no sé cómo se irá a desarrollar o aplicar esta... Pero profesor, pero no hay una manera que las UGELes se pueden pronunciar, porque si nunca, siempre decimos sí a todo lo que se dice, lo que está pasando ahorita en el Perú, como si no conociéramos la realidad, porque cuando nosotros nos dicen que hay que trabajar con la realidad de los alumnos, con el contexto, que hay que trabajar con todo lo que no se tiene en la población, y una de las primeras problemáticas en caso de Gorgor es pues la desnutrición. Y por más que uno tenga charlas con los padres, por más que no venga la posta médica o venga el psicólogo de la UGEL, pues viene por un día, no vamos a cambiar, ¿no? Y esto pues necesita todo un trabajo y trabajar con los alumnos que le vas a reforzar una hora más. Yo pienso que con una hora electiva que le podemos dar a todas las áreas sería suficiente, ¿no? Porque le estamos dando, o al menos las áreas más importantes como han sido matemáticas, como siempre le damos 5 horas, 6 horas, a veces y en las 5 horas el profesor a veces se le carga mucho al alumno, ¿no? Podría haber más bien un compromiso de todos los docentes
que la comprensión lectora se trabaje en todas las áreas, ¿no? Que siempre se ha dicho, ¿no? Pero a veces creo que no lo trabajamos así. Y de tratar de mejorar, ¿no? Esta parte, porque con 8 horas, profesor, por lo menos de repente habría que hacer un horario de tarde. Tarde y mañana, ¿no? Porque si nunca nos pronunciamos, un ratito, profesor Rodolfo, nunca nos pronunciamos, siempre estamos aceptando, entonces, ¿cuál sería el trabajo de que también la UGEL trabaje desde su contexto? Porque supongo que cada UGEL también te hace una contextualización, hace la contextualización de dónde se funciona, dónde trabaja, ¿no? Supongo que la UGEL también tiene un mapeado de cuántos colegios tienen problemas de desnutrición, de aprendizaje y todo lo demás. Sabemos que hay el refuerzo, pero el refuerzo está también en la estrategia que el maestro podemos utilizar. De repente también será el compromiso de los maestros que tenemos que cambiar con otros tipos de estrategias. Ese sería mi aporte, profesor. Sí, directora María, yo entiendo tu posición. Hasta este año, perdón, teníamos 2 horas de trabajo colegiado, 1 hora de atención a las familias y 2 o 3 horas de atención al estudiante, ¿no? Entonces, y eso se hacía, digamos, en un horario alterno y llegábamos a las... los estudiantes estaban en las aulas 7 horas al día, que es lo que normalmente hemos vivido, hemos experimentado y conocemos. Sí, pues, a ver, en verdad esto, extenderse, y conocemos, como usted dice, bien conocemos el contexto de estudiantes que caminan 1, 2, poco más horas para llegar a su IE, hace un esfuerzo tremendo. Y sí, a ver, vamos a plantear esta interrogante como comité de UGEL a los responsables, pues, ¿no? En este caso de una macrorregión, a ver cuáles son las orientaciones respecto a las horas de refuerzo escolar, que básicamente eso es lo que está incrementando en 1 hora por día, ¿no? De todas maneras, jefa Carmen, hay que tomar nota de esto para por lo menos hacer llegar el sentido de los directores y de los docentes. Sí, profesor Juan, eso hay que Profesor Juan. Hay que consultarlo porque justamente en la mañana estábamos viendo este tema también, del refuerzo escolar. Profesor Juan. De repente, llegando a la inquietud que acá hablaba la profesora Elena, como años atrás se trabajaba en 2 horarios. De repente, bueno, ya no es novedoso, secundaria le están dando 8 horas. En el reglamento interno o a través de ustedes se puede normar de que el profesor trabaje 5 horas en la mañana y las 3 horas la completa en la tarde. Podría trabajar de 8 a 12:30, si no es mi cálculo, y de 12:30 a 5:30. ¿Y ahí están las 8 horas o eso está prohibido? Bien, respecto a eso hay un punto dentro de la norma, la 315, pero este es un caso excepcional, dado que Cajatambo solamente tiene un turno, quizás podría darse, pero debemos hacer la consulta, ¿no? La norma indica que un docente no puede trabajar en doble turno, ¿no? Salvo su consentimiento. Si eso se diese, que se le diera una distribución de su carga horaria en doble turno, eso sería responsabilidad del director. Y bueno, no es lo correcto. Pero en Cajatambo solamente se puede, bueno, no tenemos ese caso de doble turno, podría darse, pero como decir que sí también sería quizás irresponsable de mi parte. Por eso le decía, podríamos hacer la consulta a los responsables de estas asistencias técnicas para brindarle pues las orientaciones bastante precisas y no caer en un vacío, no generar más dudas, lo que no queremos. Profesor Juan. Disculpe, había cerrado el audio, de verdad. Estaba hablando. Ya. Buenas tardes, profesor Juan. Sí, director, buenas tardes. Gracias, profesor. En la instrucción educativa 20.037, la plaza de dirección es orgánica, ¿no? Antes de finalizar, he notado
Disculpen la tardanza porque no contamos con internet aquí en nuestra institución educativa. Que la distribución, el cuadro de horas, va a estar a cargo de la UGEL. Director, atendiendo su consulta, en el caso de Cagua, haciendo la revisión del cuadro de personal de su institución educativa, observamos que solamente cuenta, en este caso usted como director y el profesor José del Carmen Tolentino, son los docentes que están, director y docente, perdón, que están allí en funciones. La maestra Yolanda Jaime también es de la institución educativa, pero ella está de licencia. Y el año pasado, 2 docentes nombrados se han resignado. O salvo que me equivoque, ustedes no podrían conformar su comité a nivel de IE. Así, profesor, porque estábamos conversando con la docente Yolanda, por ejemplo, que el año 2023 me parece que retorna a su plaza de origen, ¿no? Y en todo caso estaría quedando ya con el profesor Tolentino, los dos nombrados, ¿no? Mi persona es del nivel primaria, entonces por eso era la preocupación que en este momento también el profesor Tolentino está asistiendo en la asistencia para que pueda también ir conociendo, ¿no? Cómo es la distribución del horario. Sí, antes ya le había manifestado en esta reunión que el hecho de que la institución educativa no pueda conformar su comité no implica pues que no podamos oír las sugerencias, las recomendaciones, las peticiones, las propuestas de los docentes y directores y director de la IE. Podemos atender sus sugerencias, maestro. Podemos coordinar eso. De manera interna nos reunimos y formulamos también, oyendo pues qué es lo que necesitan sus estudiantes. Ok, profesor, muchas gracias. Gracias, profesor. Listo. Si no hubiese más participaciones, creo que estaríamos ya llegando a la parte final de esta asistencia técnica. Profesor, si me permite hacer uso de la palabra, soy el profesor José del Carmen, de Cagua. Sí, maestro. Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes, saludo a la sala. Y también quisiera hacer algunas opiniones al respecto. Mira, ha sido bastante enfática en cuanto a su opinión la profesora Elena de Gorgor y también el docente que antecedió al profesor Teófilo. Mira, no es técnico que un alumno ingrese a las 8 de la mañana y se vaya a las 2:30 de la tarde, sabiendo que los alimentos se deben ingerir a más tardar a la 1. Nosotros tenemos acá, es un colegio inclusivo, y en un colegio inclusivo ponerle 8 horas así de corrido, la verdad va a ser imposible. Si con 7 horas los chicos se sienten muy aburridos y llevarle a un horario así tan fuerte, yo no sé a dónde, cómo así se ha cavilado de poner 8 horas. Ahora es más, el docente que antecede al profesor Teófilo Hilario, él mencionó que se tendría que partir, como era anteriormente por los años 70 hasta el 80, en los horarios discontinuos, en la cual el maestro trabajaba en la mañana, se iba a almorzar a las 2:30, regresaba a las 2 de la tarde y se iba hasta las 5. Ahora, vemos que acá nosotros tenemos niños que vienen de las periferias de acá de la localidad de Cagua, de la localidad de Yamachupán, vienen de Las Lomas, de Mayush, sobre todo de Mayush, ¿ya? Y esos niños tienen que irse con los carros que cubren esa ruta. ¿Cómo trasladamos a esos chicos? Hay niños que vienen trayendo modestamente sus almuercitos, hasta frío, ingieren esto. Mira, dado esta realidad, la cosa no está de cumplir a rajatabla como salga, salga. Hay que ver el factor humano, hay que verlo, su geografía, hay que ver los índices de nutrición, de desnutrición de los niños. Hay que ver, en este caso de la institución de Cagua, de cuántos chicos inclusivos tenemos y si ellos van a responder a esto. Porque acá lo que va a pasar es que nos van a traer a toda la PAF encima.
Y la paz va a decir, ¿cómo es que posible que se haga esto? Y ahora, hasta la fecha no se resuelve todavía para Cava la parte administrativa para poder de una vez este cuadro de horas de secundaria elaborar, porque esto nosotros lo hacemos antes de la finalización del año. No sé qué tantas vueltas damos al asunto. Entonces, estas cosas que se vaya en observación, y qué más que ustedes, señores especialistas, conocen toda la provincia de Cajatambo. Ahora, ya hay zonas que son, por la parte alta de Gorgor, yo no sé por qué no opinan los profesores, que esos son en los meses de diciembre, en el mismo marzo, zonas a donde son bastante azotados por las lluvias, por los ríos, que los chicos tienen problemas hasta para regresar a sus casas. ¿Y cómo ellos van a salir en estas situaciones? Entonces, todas estas cositas necesitan un buen análisis antropológico y sociológico, y en función de eso, señores especialistas, ustedes también tienen que ver la realidad. Si esto se puede quebrar en 2 turnos, de poder hacer esto, acepte el ministerio y acepte el docente a trabajar, gustoso lo haremos. Y de lo contrario tendremos que observar. Pues. Eso quise opinar. Gracias. Buenas tardes. Profesor Carlos Ramírez le habla de Namiahuaín. Sí, maestro Carlos, buenas tardes. Ya, lo que me antecedió el maestro José es una gran realidad. Es verdad que ahorita en periodo tanto en marzo y diciembre están las lluvias, los lugares no son firmes, hay muchos niños que se resbalan. Si vemos el campo geográfico, y muchos de los especialistas han estado acá, y ellos no pueden estar mucho tiempo también acá porque el frío también lo acosan a ellos. Imagínate una criatura, sea de primaria o secundaria, tenerle 8 horas trabajando en el campo académico, estaríamos atentando contra el bienestar, la salud, la integridad del estudiante. Y dése cuenta también que hay estudiantes de padres separados, que dentro del cual a veces tiene que salvaguardar sus alimentos. Y como dijo el maestro José, a veces traen al uno, de 10 alumnos te trae uno y la comida está fría. Ahora, dése también cuenta que acá no hay los alimentos como en la costa, pues que al menos lo tienes al alcance y su situación económica de ellos es diferente, por no decir es paupérrima para ellos. A veces da mucho que desear a mis estudiantes, les soy sincero, trabajo con ellos, pero a veces también el cansancio mental le agobia bastante en 7 horas. A veces tengo que hacer recreaciones con ellos para que no se puedan cansar rápidamente con ellos. Y como dice también una gran realidad, este es Cajatambo. Cajatambo, si comparamos a otras provincias como ciudades, como por ejemplo Barranca, Cañete, es otra realidad, donde al menos pues la madre te podía traer tu almuerzo a tal hora, pero lamentablemente acá no es así. Acá los padres se dedican al campo. Y como les vuelvo a explicar, no todos los padres son responsables con sus hijos. En la mayoría le dejan a un lado. ¿Para qué? Para como decir, ya, ve al colegio y ve a aprender, pero al menos no le manda. Hacemos mucho hincapié de exhortar a los padres para que le envíen con sus alimentos. Te enviarán una vez, la siguiente no te envían. Por eso le digo, otra realidad que dijo el maestro José también, es de que en el lugar donde estoy trabajando, muchos de mis alumnos secundaria vienen de Quisbo, Arzuro, y también la mayoría, por no decir otros términos, son de haciendas Colpa, que como dijo el maestro, caminan 2 horas. Para venir al colegio tienen que salir 6 de la mañana de su casa, o 6:30, más tarde llegar al colegio, hasta acá 8:30. ¿Ah? Y acá lo estamos soltando de las 2:15 de la tarde. Y ahora ponerle 1 hora más, 3 de la tarde, bueno, cualquier persona nos puede llamar la atención. Y si viene un ministerio público o un fiscal y que vea que no hay la prioridad de alimentación, puede haber una demanda. ¿Por qué? Porque estás atentando contra el desarrollo físico, psicológico y mental de un menor de edad. Y eso ha pasado en otras ciudades, como le digo, maestro. Por eso le digo, hay que observar minuciosamente, salvaguardar el campo del aprendizaje del estudiante, sí,
pero no a costa de arriesgar la salud física integral o psicológica de los estudiantes. Porque dése cuenta que solamente Caliwarma, creo yo, tengo entendido, es para primaria. Y como, bueno, en mi zona casi nadie cocina, acá se le está dando los alimentos, pues, para que el padre los lleve en casa. Y ahora, si vamos a un contexto real para el otro año, bueno, vamos a ver que la tasa de crecimiento de desnutrición, por no decir anemia, o quizás pueda incrementar las úlceras, van a incrementarse quizás, ¿no? No solamente en los estudiantes, también hay algunos docentes que no son del lugar, que vienen de otros lugares quizás, que ellos pueden prever, pero también hay docentes, caramba, que a veces también por afán de trabajar y por cumplir con sus horas, a veces se arriesgan. Algunos no cocinan, porque a veces son pocas las personas que comen en pensión. Por eso le decía, maestra, eso es una opinión de Centro Poblado de Namiahuaín por parte mía, Carlos Ramírez. Como dijo el maestro José, me está diciendo que los profesores de parte de Arturo y Gorgor no pronunciamos. Escuchamos a ustedes, maestro, para dar nuestra opinión. ¿Y estamos a favor de la educación? Sí. Yo soy de la idea de que cuando un maestro, donde haya un estudiante en la punta de un cerro, tiene que haber un maestro. Eso estoy de acuerdo. Pero a costa de perjudicar la salud, bueno, eso ya dejamos en libre opinión para todos ustedes. Esa es mi participación, maestro. Sí, maestro Carlos, entendemos. Miren, hasta el año 2022, las actividades extracurriculares que ya ustedes las conocen y que también se han detallado, algunas de ellas se han trabajado contra horario, ¿no? Horario alterno. Quizás también en esta oportunidad se puede, bueno, vamos a hacer la consulta del caso a nivel de comité, a nivel de UGEL, para ver la forma de que los estudiantes no se vean perjudicados, porque obviamente también perjudica a los docentes. Y bueno, ya nosotros le estaremos comunicando de manera oportuna. Y justamente, un momentito para cerrar la idea. También en la norma 474 de la que le estaba hablando, en el cuadro número 3 también aparece una propuesta, ¿no? Una propuesta para las horas de refuerzo escolar. Para que cuando se haga quizás el horario escolar también lo tomen como referencia. Aquí, por ejemplo, le asignan como propuesta a matemática 1 hora, comunicación 1 hora, sociales 1 hora, desarrollo personal, ciudadanía y cívica 1 hora, ciencia y tecnología 1 hora, y allí están las 5 horas, ¿no? Pero acá también le indica que las áreas curriculares que no han sido priorizadas para el refuerzo escolar serán organizadas por la IE de acuerdo a sus necesidades y contexto. Eso es, quería también aprovechar el momento para compartir esta información. Sí, maestro. Juan. Sí, me escucho. Sí, profesor Juan, muy buenas tardes. Le habla de acá, de la institución educativa Sebastián Luna Salazar de Manás. Creo que no, todos lo que están proponiendo también acá en nuestra institución o nuestro distrito, también los alumnos vienen de diferentes lugares, a 1 hora, 1 hora y media, 40 minutos. Y por lo tanto, no, esa propuesta, usted como especialista o al comité, puede hacer llegar lo que es a donde corresponda. Porque es muy importante, porque acá ingresamos a las 8:30 y ¿a qué hora salimos? Con las 8 horas. No, y eso también es una preocupación, lo que es de mi persona, también creo que de los demás colegas que están presentes en esta reunión. Sí, maestro director, Manuel, sí le entiendo. Ya, como le decía, estamos tomando nota de las observaciones, las inquietudes de cada uno de ustedes para transmitirla pues al ente que corresponda. Profesor Juan, por favor envíe el PPT, el que está disponiendo. Aló. Sí, aló. ya lo va a compartir, no se preocupe. Ya, listo, ya listo.
Bueno, si no hubiese alguna otra participación. Profesor Juan, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Habla el Sí, profesor maestro Carlos Carlos. Camilo Fuente Castro. ¿Aló? Sí, Profesor. se le Ya. escucha, maestro. Ya, como empezó a llover en Cajatamo, no lo escuché muy bien. Ok. Las horas de inglés es de acuerdo a la disponibilidad, ¿no es cierto? Pero educación física y arte hay que darle las 3 horas. A ver, Isaías, retrocede a ver los PPT, por favor, para ubicarnos una vez más en el cuadro de, a ver, este de, ahí ve, ahí. Sí, en educación física y en arte, estimado maestro, ya está establecido que van a ser 3 horas. Arte y cultura y educación física está dado que van a ser 3 horas. Y en inglés es opcional, ¿no? Es opcional. ¿Ya? O sea, puede quedarse con 2. Podría quedarse con 2, ya eso depende pues de lo que ahí se establece, ¿no? Aquellas sí que cuentan con las condiciones, también puede ser del PCI, ya eso ya a nivel de comisión lo van a ver. Sí, ya. Y para complementar, quizás aprovechando, recordando algo, hablando de la conformación del comité a nivel de institución educativa, de instituciones educativas, las que pueden conformar obviamente, uno tiene que levantar su acta, ¿no? De elección del docente, representante de los docentes, ya se les ha indicado las características o el orden de prelación. También hay que emitir una RD y cuando presente su propuesta, pues adjuntarlo a dicha propuesta, ¿no? Para nosotros tener el sustento debido. Eso es todo. ¿Alguna acotación, jefa Carmen, Isaías? Juancito, de todas maneras, como habíamos acordado el comité de acá de la UGEL respecto a lo que es refuerzo escolar, ya habíamos tenido la idea de hacer la consulta, ¿no? Y qué más que ahora que también con la participación de los directores y algunos docentes que también están haciendo, pues, ¿no? Esa observación de las 8 horas, ¿no? Entonces, Claro. de inmediato hay que hacer esa consulta el día de mañana. Ok. Isaías, ¿algo más? Sí. Nada más para recalcar que por favor nos apoyen ahí con el llenado de su asistencia y ahí van a registrar su correo y ahí se le va a notificar el PPT y algunos documentos más que puedan necesitar. Regresar. Bien, entonces, bueno, de mi parte, manifestarle a los directores de las instituciones educativas que aquellas que no van a poder conformar su comité, ya les he manifestado, ¿no? Que podemos establecer comunicación y formular, pues, oír sus sugerencias para que podamos elaborar un cuadro de horas en consenso, ¿no? Y luego, pues, no haya quizás disgustos o malas caras, a pesar que la norma nos faculta, queremos también oír o tener la participación del directorio y de los docentes. ¿Ya? Entonces, para eso ya tienen, creo, mi número de Isaías o de la señora Carmen. Entonces, de esa manera podemos ir avanzando. Creo que Juancito, última si no hay última- más que decir, creo que podemos dar por culminada esta reunión. Jefa Carmen, usted tiene las últimas palabras. Una consulta. Sí. En el caso en el caso de intercultural bilingüe, Acá estoy viendo un cuadro. estaba viendo de que la hora de educación para trabajo, que eran 3, se le puede quitar a una y esa una se le puede mandar a matemática o corre una a hora. comunicación. Isaías, corre un favor, disculpa. Isaías, corre avance un poquito. TIB. Ya, ahí. Sí, Ya. es lo que indica Ahí mira, en educación para trabajo son 3 horas que está con asterisco. Así es. Te entendí de que por decirte de convertirlo en 3, se puede quedar en 2 y esa hora que sobra se le puede mandar a matemática o a comunicación.
¿Así te entendí? Eso es lo que indica, ¿no? Dice, el aumento de la hora en el área de educación para el trabajo se implementará en aquellas IE que cuenten con las condiciones necesarias para la ampliación de la carga horaria. Caso contrario, las horas incrementadas pasarán a formar parte de las horas de libre disponibilidad. Y al pasar a las horas de libre disponibilidad, ya se puede, pues, destinar a alguna de las áreas, pues, ¿no? Que lo requieran. O sea, matemática, comunicación, esa área se puede. Así es. Ya, Juancito. Listo. Ya, creo que ya no hay más participaciones, jefa Carmen, para que cierre. Sí. Bueno, estimados directores, agradecer por su participación en esta asistencia técnica y con la seguridad de que hayan registrado su asistencia para que de esa manera también se les pueda enviar a sus correos los PPTs y asimismo también el comité de acá de la UGEL va a hacer las respectivas consultas al Minedu sobre lo que es el refuerzo escolar que conlleva pues a dictado de 8 horas que como ustedes mismos han manifestado, inclusive es antipedagógico trabajar pues 8 horas con los estudiantes y también viendo de que estos estudiantes proceden de lugares muy lejanos en los cuales ellos caminan pues 2 horas, 1 hora y los alimentos también no podrían consumir a las horas indicadas, ¿no? Entonces nuevamente pues les agradezco su atención y vamos a estar en coordinación para que los cuadros de distribución de horas pedagógicas 2023 esté de acuerdo pues a la realidad de cada uno de acá de las instituciones educativas. Muy agradecido por su atención y estamos pues en espera de coordinar para poder hacer la distribución del cuadro de horas 23. Gracias a todos. Gracias, maestro. Gracias, directores. Gracias, maestros. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, maestra Carmen. Gracias, profesor Juan. Gracias, Jason. Gracias, colegas. Y Alejandro. Gracias. Con los miembros de la UGEL. Gracias por la capacitación. Saludos, Rodolfo. De igual manera, Saludos por la masa, Elenita. Rodolfo. De nada.